Hola, 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 muy buenos días, ya es día viernes, estamos contentos, felices, bueno, todos los días estamos contentos y felices, pero el día viernes un poquito más porque ya por último descansamos un poco, ¿no es cierto? Ya no andamos en la micro, ya no andamos para todas partes moviéndonos por trabajo, sino que ahora lo hacemos por gusto. Y qué bueno poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy, hermanos, de verdad es un gusto el poder compartir la palabra de Dios con ustedes y día a día, ¿no? Seguir compartiendo este mensaje, esta palabra de Dios, este, ¿cómo decirlo bonito? Este mensaje liberador que tenemos, ¿no es cierto? Este mensaje que nuestro Padre nos ha entregado, este mensaje que yo he estado experimentando unas cosas esta semana y he aprovechado todos los días, le he sacado jugo a las plataformas, las redes sociales y todo, porque ha estado bueno, de verdad. El decir que Dios sana puede ser controversial. El decir que Dios enferma es controversial, pero pareciera que tenemos ahí un desbalance muy fuerte con respecto a enseñanza. Así que tenemos que ponernos las pilas, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos las pilas y prepararnos con más todavía para poder enfrentar esos mensajes, porque van completamente en contra de Jesucristo. Amén. Muy buenos días a nuestro hermano Orlando, ¿no es cierto? A Valentina, a Eta. Qué bueno que se están conectando ya con nosotros. 10 de la mañana, día viernes, estamos contentos, estamos por gracia, te veo. Muy buenos días, un saludo, muchas gracias por ponernos en su televisión y dejarnos entrar a su casa, porque en cierta forma eso están bien, ¿no es cierto? Y también por escucharnos por la radio. Si nos está escuchando por la 104.1 FM en Los Ángeles, por ejemplo, un abrazo, bendiciones. Nos reunimos los días domingos ahí en Orompello, cerca de la calle que está para el final, casi saliendo por la ruta 5, antes de las Casas Nuevas. Así que al lado donde venden pollo. Siempre se me olvida como la dirección de ahí, pero si usted nos está escuchando por la radio, quiero que sepa que nos estamos reuniendo en una iglesia, en una casa, pero hoy estamos haciendo iglesia ya en una casa, eso es a lo que me refiero, ¿no es cierto? No va a decir, que quiero, no nos enredemos, ¿ya? Pero para que sepa, para que se acerque, para que vaya, usted dice, ¿cómo lo sé? ¿Cómo los contacto? Más 569 26 45 20 78. Más 569 26 45 20 78. También nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales que son @Iglesia Generación de Fe, todo junto, @Iglesia Generación de Fe, o en www.generaciondefe.cl. También estoy en TikTok como Evangelista Bastián Letelier, ahí aparezco así, me encuentro al tiro. Estamos en todas partes, ¿eh? Y ha sido una semana tremenda, mucha palabra, mucho estudio y rompiendo algunos dogmas, algunas jaulas que van generando las circunstancias de la vida y algunas cosas que, ¿no es cierto?, son mentiras finalmente, que se van formando y van creando fortalezas en la mente de las personas que tenemos que romper para que sean libres con el Evangelio. Constanza Paz Rodríguez, un abrazo, bendiciones. Margarita la hermana Maggie, desde Licanray, un abrazo. Pablo Gómez también, bendecido. Sergio en Cristo, bendecido. Rubilar, qué buen nombre, ¿eh? Buenos días, Bastián y hermanos. Seguimos avanzando, manifestando el reino donde quiera que vayamos y estemos, el evangelio de su amor manifestado por medio de nosotros hacia las personas. Amén. Gladys Molinier, muy buenos días también. Jorge. Muy buenos días también. En Padre Hurtado, ellos siempre ahí conectados y atentos, y también se reúnen ellos en Padre Hurtado, porque Generación de Fe está en Licanray, en Temuco, en la Florida, en Huachuraba, en San Bernardo, en Villa Alemana, se me olvida uno, y en Padre Hurtado. Y por ahí algo más supe hace poquito que ya podemos empezar a avisar, pero no, hasta que no me digan que puedo avisar, no aviso.
pero también estamos cerca, justo aquí en Acceso Sur, casi para allá, para acá. Yo le digo dónde queda, eso usted quiere ir. Muy buenos días. Luis Díaz, ahí muy buenos días también. Bendiciones a usted. La pastora Daniela, un abrazo, bendiciones. Raquel Cremades también conectada, lista. Paola Arancilla también desde los Andes. Philly Clorin ahí también desde no nos dice dónde, pero dice muy buena palabra, ¿no es cierto? Bendecida. Betsy Boom también, Calama, un abrazo hasta Calama. La Flores Patitas, ¿no es cierto? A Padre Hurtado, un abrazo, bendiciones. Y buenos días, Rodrigo Ligo también. Y estamos todos ya llegando, ¿no es cierto? Listos para aprender el mensaje del día de hoy, para conectarnos con la palabra de Dios y dedicarle este tiempo de devocional, ¿no es cierto?, a nuestro amado Padre. También nos habla Marcela Carrizo, ¿no es cierto?, firme cada día, amén. El Señor la fortalece cada día y su gozo es mi fortaleza, amén. Mendoza, ¿no es cierto?, un abrazo para allá, un abrazo que cruza, ¿no es cierto?, los Andes. Qué bueno que estamos conectados, listos, compartiendo. Es un buen día el día de hoy. Es un buen día. Es un buen día. No importa lo que digan, es un buen día. Y vamos a empezar con la palabra de Dios entonces. Y vamos a hablar un poquito de lo que hablamos. Quiero ir a lo de ayer, pero no quiero ir a lo de ayer. Entonces voy a ir a lo de anteayer. Yo tengo todo aquí mis notas para que vea que son de verdad. Ya no estoy jugando con... no estoy haciendo aquí el acto de como que tengo notas. No, tengo todo ordenado acá a mi manera. Pero estuvimos viendo lo de las pruebas, la fe, la enfermedad. Estuvimos viendo lo que Dios manda o no manda. Estuvimos viendo que Dios no puede ser tentado con el mal y no tienta a nadie con el mal. Esto aparece en el Nuevo Testamento. Pero también esto ya lo vimos en Job, por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Dios, toca su carne, tócalo a él con una enfermedad y verás cómo él te maldice. Y vemos que Dios no lo hizo, sino que es Satanás en Job 2:7, si no me equivoco, que es Satanás quien hiere a Job con una llaga mortal, con una llaga no mortal en todo el cuerpo. Entonces vemos que Dios no lo enfermó. Incluso antes del pacto y la redención y la intercesión que tenemos a través de Jesucristo, aún así Dios no lo hizo. Entonces, si entendemos que Dios no lo hizo aún antes, sabemos que no lo hace ahora, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas veces queremos justificar, ¿no es cierto?, las consecuencias del pecado como pruebas de Dios, pero no es así. No tenemos la consecuencia final del pecado, que es la muerte, ¿no es cierto?, espiritual y separación eterna de Dios, pero sí tenemos las consecuencias naturales del pecado. ¿Cuáles? Hermano, si eres alcohólico y te da cirrosis, no puedes culpar a Dios de que te dio cirrosis. ¿No es cierto? Es que Dios me dio esta enfermedad para probarme. No, tenías un problema, te causaste un daño, Dios te puede restaurar y vas a ser restaurado, pero también debes hacer lo mismo que Jesús nos enviaba a hacer después de sanarnos, después de liberarnos. Ve y no peques más, porque si no, volvemos a lo mismo, volvemos a la causa de la enfermedad, que en verdad es el pecado, Entonces estamos ahí conversando acerca de esto y las pruebas, ¿no es cierto? Muchas veces queremos llamar prueba a la circunstancia, queremos llamar prueba a la persecución, muchas veces la obediencia, prueba, ¿no es cierto? En distintas áreas de nuestra vida, la vergüenza, la enfermedad, la dificultad, la tentación, todas estas cosas parecen ser enviadas por Dios como una prueba de tu fe, pero en verdad lo que pasa es que el mundo está podrido. Recordemos que desde el inicio de los tiempos, incluso lo podemos ver en el ejemplo de Job, que me encanta porque mucha gente se preocupa y dice que Dios le dio permiso a Satanás para enfermarle. No, es que Dios le dio permiso al diablo para tocar a Job. No. De hecho, es más, dicen que Dios apuntó a Job para que Satanás le hiciera daño. No. Satanás andaba merodeando en la tierra, buscando a quien hacerle mal. Siempre. ¿Cómo daño a Dios? ¿Cómo le puedo hacer daño a Dios? Y lo que siempre he intentado hacer es ocupar a los hijos en contra de Dios, porque sabe cómo Dios ama a los hijos. Y entonces llega Satanás delante de Dios, cuando estaban todos los hijos de Dios delante de él, y Dios le dice, ¿qué haces acá? ¿Será que te has fijado en mi,
es cierto? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Que es bueno, y lo empieza a halagar, sí. Pero muchos dicen, fíjate en piensan que Dios le está diciendo, fíjate en mi siervo Job. Pero como yo lo veo, un Dios omnisciente que todo lo sabe y que conoce quién es el que se está acercando a él, es entonces, va y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Si tú te das cuenta de lo que el diablo andaba buscando hacer, Dios sabía lo que él quería hacer con Job. Quería dañarlo porque sabía lo que Dios opinaba acerca de Job. Amén. Y vemos que aún así intentó tentar a Dios con hacerle mal a él, pero no lo permitió. Dios no lo hizo. Fue el diablo quien hirió a Job. Fue Satanás quien le hizo daño. El que vino a robar y matar y destruir, lo que hizo fue robar, matar y destruir. Pero aún así Dios en su soberanía y en su poder le dijo, no lo mates, pero su vida no la toques. No te dejo. Aún así Dios lo protegió más allá. Ahora, aquí hay un punto interesante. El pecado inicial, el hombre, ¿no es cierto? Adán y Eva, tenían tenían esto, ¿no es cierto? El gobierno, la autoridad, la bendición de Dios para gobernar y sojuzgar la tierra. Estaba hecho ahí disponible para ellos. Y ellos lo estaban haciendo muy bien. Y cuando pecaron, eso pasó a Satanás. Y de ahí en adelante, el hombre viene manchado por la semilla del pecado, ¿no es cierto? Por la simiente del pecado. Y Satanás tenía y tiene la gobernadura, por así decir, del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios? En tus manos está. Adán y Eva te entregaron eso. Yo se lo entregué a mis hijos y ellos te lo entregaron a ti, legalmente. En tus manos está. Entonces, muchos piensan que cuando él dice eso, es que le está dando permiso. Pero no le está dando permiso. Está reconociendo la legalidad de lo que estaba pasando. Por algo Jesús tuvo que venir. Es que no entiendo. Jesús vino a deshacer eso. ¿Por qué? Porque tenía que ser legal. Porque legalmente ellos pasaron el poder a Satanás, legalmente debía ser recuperado por alguien inocente, sin pecado. Por eso es que el nacimiento es virginal y no viene de simiente de hombre. No viene de la semilla del pecado. Es un nacimiento virginal. Por eso es que cuando vemos que Jesús bajó y despojó del poder, ¿qué fue lo que hizo? Recuperó lo que el hombre entregó. Por eso que se habla del primer Adán y el segundo Adán. Como segundo Adán se refiere a la misma figura como en Cristo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que hay un derecho legal de Satanás en ese tiempo y que hoy en día ese poder fue recuperado y entregado a nosotros al creer en Jesucristo y nacer de nuevo. Lo recuperó Jesucristo para nosotros. Lo recuperó. El rescate fue completo. Fue recuperado. Pero no podemos quedarnos, entonces decir, sí, qué bueno, y no ejercer nuestra autoridad. Porque si no, ¿para qué la recuperó? No, es que para cuando yo esté en el cielo. Pero hermano, ¿y en la tierra? ¿Y en la tierra? ¿Y tus hermanos que están sufriendo? ¿Y tus hermanos que necesitan que alguien ore por ellos y los haga libres? Que impongan manos sobre los enfermos y que estos sanen. Después es que los demonios corrían de los apóstoles porque tenían la autoridad que Jesucristo recuperó. Corrían. Echaban voces corriendo. Veían a Jesucristo venir. Entonces es importante que entendamos esa parte, ¿no es cierto? Que entendamos que no es Dios enfermándote para castigarte con algo y enseñarte algo. Una vez escuché esta historia y a mí de verdad me choqueó mucho y te la quiero compartir porque nos muestra dos malos entendimientos de la palabra de Dios. Uno es el ejemplo de la mujer y la mujer coja, ¿no es cierto? Había una mujer una vez en una iglesia que era como el pastor Juan Carlos, apurada, ¿no es cierto? Pero ella era más, 10 veces más.
para todas partes rápido, corriendo, para acá, para allá, no se cansaba, hacía todo muy demasiado rápido. Muchos dirían hiperkinética, ¿no es cierto? Y ella se cayó en su casa y se quebró una pierna. Ah, Dios le está enseñando la lección. Y ella dijo, no, lo que pasa es que yo iba demasiado rápido y Dios me quebró la pierna para que ande más lento al ritmo de Dios, porque los tiempos de Dios son más lentos. Hermano, los accidentes pasan. Dios no le hizo una zancadilla para enseñarle nada. Dios te puede enseñar desde las circunstancias, sí. Mientras te levanta, te enseña, por supuesto. Pero eso es cruel. Eso no es justo. Es cruel. Es malo. Eso es maldad. Si tú tienes un perro y no quieres que salga a la calle y le puedes enseñar, ¿no es cierto?, con el diario, pero no le rompes la pierna para que salga más lento para alcanzarlo. Eso es cruel. Eso es maldad. ¿Por qué entonces queremos culpar a Dios de las obras del que viene a robar, matar y destruir? Queremos culpar a Dios de todo. Hay otro caso de una tragedia de una familia que ¿no es cierto?, que fue secuestrada, maltratada y abusada. Y que sobrevivió solamente una persona. Y cuando a esta persona le preguntaron, y no voy a contar detalles porque por el horario no es pertinente, por la hora, pero, aunque las noticias cuentan noticias así todas las mañanas, ¿no es cierto?, para el desayuno, pero le preguntaron a la mujer, pero como que, cuéntanos, porque Dios la salvó igual tuvo un lado bueno, después de, y ella decía, no, es que Dios tiene formas misteriosas, y esto lo hizo para enseñarme algo, aún no sé cuál fue el propósito, pero algo me quería enseñar Dios. Yo escuché eso y dije, wow, qué degeneración más grande del Evangelio. Es una degeneración del Evangelio. Es una podredumbre dentro de la iglesia. Y lo digo con mucho respeto porque entiendo que es algo que tenemos que aprender y corregir. Pero en verdad, lo que estás haciendo es llamar a Dios un asesino, un violador, un, un malo, un cruel, un desgraciado. Si tú me dices a mí, mi padre me ama tanto que me golpeó hasta dejarme inconsciente y después me llevó al hospital y cuando me llevaba me decía, hijo, te amo tanto que para que aprendas la lección también te llevo al hospital para que te recuperes. Corre de ese hombre. Si los padres naturales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? No, pero es que ya. ¿Son extremos en la forma de enseñarlo? Sí. Pero en cierta medida estás diciendo lo mismo cuando dices que Dios te enfermó con lo que sea para enseñarte algo. El principio es el mismo. Es exactamente lo mismo. Yo te cuento las historias peores y te hago ejemplos graves para que tú te des cuenta de lo que estás diciendo. Porque quiero liberarte con la verdad, que es Jesús. Y quiero que seas libre de ese pensar. Dios no te tiene en disciplina. La palabra cumple esa función de instruirte, enseñarte, disciplinarte. Te enfrenta, la palabra te confronta y te lleva a ser mejor. Una mejor herramienta para Dios, útil en su ministerio. Te lleva a disfrutar de tu salvación, de tu sanidad, de estar completo en Él. Pero no vayamos culpando a Dios de las cosas del mundo. Amén. Amén. Sigamos avanzando porque no quería seguir sin pasar por ahí. Y quiero que vayamos a Juan 5:19. Si me pueden acompañar, por favor, a Juan 5, versículo 19. Rápidamente. Porque tenemos que entender un par de cosas. Y quiero que tenga este nombre en mente todo este tiempo. Quiero que tenga en su nombre, ahí en su mente, Jehová Rafa.
Jehová el sanador. Jehová el sanador. Téngalo ahí en su mente todo el tiempo. Jehová el sanador. Entonces, cuando venga el pensamiento de, pero es que quizá no, pero es que quizá Dios, como obra de forma misteriosa, me quiere enseñar. No, no. Jehová el sanador. Es que Dios me tiene en pobreza. Jehová Jireh. Dejemos de pensar que Dios es otro que Dios no es. Jehová el sanador. Jehová el que suple. Y se suple a sí mismo incluso. Ese es nuestro Dios. Jehová el sanador. Y tratamos de culparlo de la enfermedad. Bueno, sigamos. 5:19 Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, mayores obras que ésta le mostrará, para que ustedes se maravillen. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo que veía al Padre hacer. Jesús hacía lo que Dios le mostraba que hiciera. La voluntad del Padre. Vamos a ir a Juan 6. Vamos a Juan 6, 38. Juan 6, 38. De hecho, vamos a leer hasta el 40, pero vamos a parar primero en el 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, Jesús hacía lo que veía el Padre hacer. Dios le mostraba a Jesús qué hacer. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, que le dio a Jesús qué hacer. La voluntad de Dios es la que estaba siendo hecha en la tierra a través de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, entendemos cuál es la voluntad de Dios a través de ver el actuar de Jesús en la tierra. Amén. Vamos entendiendo qué es lo que quiere Dios a medida que vamos entendiendo qué es lo que hizo Jesús. Porque Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos viendo entonces que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, vino al rescate de la humanidad a través de la salvación por su sacrificio perfecto. Y quiero que entendamos una cosa, Jesús fue sacrificado de una manera violenta. Recordemos el mensaje de Navidad, el bebé que nació para morir. Y si nació para morir y fue golpeado, torturado y todo esto, quiero que entendamos un par de cosas más para que nos saquemos de una vez por todas de la mente que la enfermedad puede venir de parte de Dios, porque nunca es así. La paga del pecado es muerte y el mundo está contaminado con pecado y eso trae enfermedad, eso trae destrucción, eso te roba y eso te mata. Amén. Pero eso no lo hace Dios, lo hace Satanás. Si vamos a leer entonces Primera de Pedro 2:24. Yo sé que usted lo conoce, yo sé que usted lo ha leído, pero quiero que lo tenga en mente. Mientras seguimos teniendo en mente el nombre de Jehová. Jehová Rafa. ¿Ok? Jehová Rafa. Jehová es sanador. Jehová el sanador. Mientras tenemos esto en mente, vamos a ir entonces ahora estudiando esto, porque entendemos que Jehová el sanador envió a Jesucristo a hacer las obras y la voluntad de el sanador, de el proveedor. Entonces entendemos que Jesús lo hacía y eso trajo salvación. Leamos esto. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. Punto 1. Si Él llevó nuestros pecados, entonces, ¿qué pecado tenemos que llevar nosotros? ¿Ok? 2. Para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Si Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios cuando vino a la tierra y por sus heridas fuimos sanados, se sacrificó y murió y trajo sanidad, con sus heridas fuimos sanados, entonces entendemos que Dios no te está enfermando, porque al contrario, Dios envió a Jesús a ser herido para que tú seas sano. Entonces no dice que Dios envió a Jesús a castigarte con pruebas o a probarte con enfermedad. Porque la enfermedad es consecuencia de la naturaleza pecaminosa en la que vivimos en el mundo. Entonces, pero ojo, no quiero que pienses, entonces yo soy pecador y sucio. Y no. Porque cuando los discípulos le preguntaron por el ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que nazca ciego? Jesús les dijo, no es que quien pecó, es que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. No es que quien pecó, no es que qué es lo que hiciste, no me importa lo que hiciste. Hermano, a mí no me interesa tu pasado. No me interesa. Es que si fuiste el peor pecador, no me importa, no me interesa. Ya no te conozco según la carne, te conozco según el Espíritu. Y cuando te veo en el Espíritu, veo a Jesús. El que se llevó el pecado, el que vino a expiación de pecados y se lo llevó y nos hizo limpios, el que nos trasladó de tinieblas a luz, también nos sanó. Entonces, deja de pensar que no eres digno de sanidad. Deja de pensar que no eres digno de salvación. Eres digno porque el que era inocente y pagó por el pecado, te hizo digno. Amén. Es que es importante que lo entendamos, porque a veces queremos confundir las cosas, porque es más fácil. Yo sé que quieres buscarle sentido al sufrimiento. Yo sé que quieres buscarle, es que tiene que haber un sentido en esto, porque no lo entiendo. ¿Te explico el sentido del sufrimiento? El diablo es un desgraciado. Te quiere destruirte, matarte y robarte. Robarte tu felicidad, robarte tu salud, robarle a tu familia. Y qué cómodo está cuando más encima te roba y tú le echas la culpa a Dios. Amén. Uy, uy, uy. Entonces, sigamos leyendo y avanzando. Quiero que vayamos a Isaías 53, perdón. Isaías 53. Isaías 53. Yo sé que lo conoce, pero quiero que leamos el 4. Y quiero que lo leamos de nuevo. Recuerda, Jehová Rafa, ¿ok? El sanador. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatidos. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Otra vez, Jesús hace lo que ve a Dios hacer. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, de Jehová Rafa. Entonces, si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que es el sanador, Jesús llevó nuestras dolencias, cargó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Entonces, Él no nos enferma. Dios no nos enferma. Dios no te enferma. No te quiere enfermar. No te quiere torturar. No te quiere manipular. ¿No crees que si Dios, siendo todopoderoso, fuese a actuar en contra de sí mismo y en contra de sus principios, en contra de su naturaleza, para enfermarte, para que creas en Él, ¿no crees que Dios, siendo todopoderoso, podría ser mucho más fácil simplemente hacerte creer en Él?
no necesita enfermarte. Dios no tienta a nadie con el mal. A nadie. ¿Sabes cuál fue la tentación de Job? Maldecir a Dios. Todo el objetivo del diablo era que Job maldiciese a Dios. Todo el objetivo del diablo cuando atacó a Job fue que Job maldiciese a Dios. Escúchame. Todo el objetivo del diablo contra Job era que Job maldiciese a Dios. La tentación de Job era, esta es la tentación de Job. Esto fue lo que Job fue tentado a hacer con las consecuencias, con lo que le pasó. Maldecir a Dios. Vino su esposa, que la verdad no era una muy buena esposa, déjame decirte, por lo que le dijo. Vino su esposa y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job estaba siendo tentado explícitamente. Más de una vez lo dice, que Satanás quería que Job maldiciese a Dios. Vino la esposa de Job y le dijo, maldice a Dios. Fue tentado explícitamente a maldecir a Dios. Y fue tentado con mal para maldecir a Dios. Pero la palabra dice, Dios no tienta a nadie con el mal y Dios no puede ser tentado con el mal. ¿Y te cuento un secreto? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si es el mismo ayer, hoy y siempre, y si no es hombre para mentir, déjame decirte que entonces Dios no te está tentando con el mal. Amén. Amén. Avancemos. Tengo 10 versículos acá y vamos en el segundo, en el tercero. Quiero que, amados hermanos, vayamos a Juan 6, lo leímos recién. Juan 6, 38. No, mentira. Ya lo leímos. Vamos a Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 37. Rápidamente vayamos a Juan 10, 37. Y quiero que entiendas otra cosa. Otra cosa, ya vamos. Lo mismo, pero de otro punto de vista. El mismo libro, mismo autor, Juan hablando de Jesús, ¿ok? 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, ni siquiera juzgues a Jesús por ser Jesús. Ni siquiera creas en Jesús por ser Jesús. Cree en sus obras, porque son del Padre. Porque Él hace lo que el Padre lo envió a hacer. Y te lo voy a repetir 20 veces más porque quiero que taladre hacia adentro y se meta y se guarde y descienda aquí en tu corazón y eche una semilla de fe y de fruto de sanidad. Amén. Uy, me trapiqué. Es que hoy día no me hice café. ¿Quién me manda? Bueno, me desenfoqué más encima, a ver. Me atoro y me desenfoco. ¿Quién me manda? Bueno, sigamos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no creas en mí, crea en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Qué obras? Sanidad, resurrección, redención, darle vista al ciego, que camine el cojo, liberar al cautivo, liberar a los oprimidos y declarar el año agradable del Señor. Morir en la cruz, cargar tus enfermedades y tus dolencias. Entonces vamos entendiendo que Jesús y el Padre son uno y hacían lo mismo. Porque Jesús dijo, si me ves a mí, has visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Entonces estamos entendiendo que si ellos hacían lo mismo y eran uno, son parte de la Trinidad, ¿no es cierto? Entendemos entonces que no podemos decir que Dios estaba peleado con Jesús, porque Dios no es bipolar. Hola, Dios no es bipolar. Y hace poco hice un video en TikTok, y por qué se los menciono tanto, para que nos sigan, pues. Pero hace poco hice un video en TikTok donde dije,
No tiene sentido decir que Dios te enferma y que Dios te sana, porque sería un Dios bipolar que está en contra de sí mismo. Porque si Jesús y Dios son uno junto con el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué vendría Jesús a sanar, morir y pagar por nuestros pecados, llevar nuestras enfermedades para que Dios nos enferme? Obviamente causó insultos y cosas, pero a mí me encanta, porque te prometo que los vieron se acuerdan de lo que vieron, porque algo les provocó adentro. Amén. Entonces Jesús, si no hacía las obras del Padre, no le creyeran, pero sabíamos que hacía las obras del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Estamos leyendo Juan, ahora que quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Capítulo 4, versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a los otros. Dios envió a Jesús porque nos ama. Lo envió clarísimamente. Lo envió a hacer su voluntad, entregó al Hijo para que tengamos la vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, no la muerte, no la enfermedad, no la pobreza. Jesús hizo pobre para que seamos ricos y después prosperó en su ministerio igual. Ojo, tanto así que le robaban y no se notaba. No le faltaba aunque le robaban a Jesús. ¿Han pensado en eso? A Jesús le robaban. Judas le robaba y le sacaba una parte, ¿no es cierto?, que recortaba arriba a lo que le daban al ministerio y aún así no les faltaba. Entonces entendemos que Jesús cuando en su ministerio era próspero, ¿ok? Pero en su crecimiento fue pobre. Bueno, sigamos avanzando. Ok, ¿dónde estoy? 4:11. Ya, vamos a Juan 5. Primera de Juan 5. Vimos Juan 5:19 antes, ahora estamos en Primera de Juan 5 y vamos a leer del 10 en adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene un testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, cuando leemos Juan 3, 16, 17, 18, 19, y dice, los que no han creído en Él ya son condenados, aunque Él no vino a condenación, entendemos entonces que el que tiene el Hijo tiene la vida, o sea, no es condenado, vive, no está muerto, y el que no tiene el Hijo está muerto, ya está condenado, pero puede ser sacado de ahí por aceptar al Hijo. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy, si tú no tienes esta vida que Dios nos entregó a través de Jesucristo, que déjame decirte que no depende de tus buenas obras, porque el amor de Dios no depende de nosotros. No depende ni de ti, ni de mí, ni de lo bueno que podamos hacer, ni de lo malo que podamos hacer. Depende plenamente de que Dios nos amó y nos ama. Entonces quiero invitarte a que te contactes con nosotros al más 569 26 45 20 78. Escríbenos. Ahí está Valentina Gaeta, lista, esperando para atenderte, orar contigo, creer contigo de que vas a recibir a Jesús en tu corazón y vas a tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Ahora, no quiero que creamos que por esto, ¿no es cierto? No quiero que creamos que por esto, entonces, es que Dios va a solucionar todos mis problemas. Es que yo vengo a Dios porque Dios, alguien me predicó que si es que yo creo en Él,
me van a regalar todas las cosas y voy a ser completamente millonario, fitness, y se va a arreglar toda mi familia y se va a arreglar toda mi casa. La añadidura es la añadidura y no es el objetivo de nuestro creer. Yo sé que tenemos necesidades en esta tierra y vamos a hablar de eso ahora. Yo sé que tenemos necesidades. Yo entiendo que puede faltar en una casa. A nosotros nunca nos faltó creciendo. Siempre hubo un plato de comida en mi mesa. Me gusta contar este testimonio porque soy gordito. Y ni la pizza faltó en mi casa, creciendo. No teníamos cable para ver los monitos, pero teníamos la televisión abierta y eso era más que suficiente para ver televisión. No siempre tuve todo lo que yo siempre quise, como juguete y cosas así, pero no me faltó nada. Y mis padres se dedicaban al ministerio, se dedican al ministerio el día de hoy. Nunca nos faltó nada, nada, nada. La Navidad que no tenían para darme, querían darme una bicicleta y no tenían cómo hacerlo, no tenían los medios para hacerlo esa Navidad. Alguien vino y les dijo, tomen, para que le compren algo a su hijo. Y llegó esa bicicleta. Yo era un niño, no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo solamente sabía que mis papás creían a Dios, porque los veía orar, los veía actuar acorde a lo que creían. Nunca nos faltó nada. Nada, 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 nada. Un cumpleaños, mi papá no tenía regalo para mí. Iba con un ministro, y el ministro le dijo, pasemos a esta tienda. Compraron 2 dinosaurios estos de Jurassic Park, y mi papá me dio el más grande, y el ministro me dio el complementario, el que tenía 2 dinosaurios para jugar. Dios siempre cumple, pero no andamos persiguiendo las riquezas. Las riquezas nos persiguen. No andamos atrás de la añadidura. No somos esa canción. Todos andamos detrás del mismo objetivo. Que dice no sé qué, efectivo, carro deportivo. ¿Esas cosas pueden venir? Sí, por supuesto que sí. Y para la gloria de Dios, que el mundo vea cómo Él transformó tu vida. Pero ese no es mi objetivo. No me importan las riquezas del mundo si es que se pierde la gente. No me importa lo que pasa con la casa cuando yo me voy. Pero que en el cielo haya más gente por causa del ministerio de Dios en mí. Que yo pueda motivarte a ti a que tú vayas y prediques el evangelio para consecuencias de vida eterna. Consecuencias eternas, salvaciones eternas. A nosotros se nos hace corta la vida, aunque en verdad no, porque se nos hace eterno los meses, los días. Cuando todavía no pagan, todos pensamos que estamos a 35 de enero, ¿no es cierto? Vamos ya en el 40 de enero y todavía no pagan. ¿Se entiende lo que quiero decir? La vida y la percepción que tenemos de la vida es una cosa, pero la vida que tenemos es un parpadeo al lado de la eternidad con nuestro Dios, la eternidad con nuestro Padre. Es eterno. ¿Qué me importa a mí la riqueza? ¿Va a venir añadidura? Sí. Espero no se ofenda cuando la vea. Muchas veces criticamos a estos ministros grandes y cosas así. Y Kenneth Copeland, que hablan de prosperidad. Yo entiendo que muchas veces se habla demasiado de prosperidad y no me gusta tanto. Pero quiero mencionar esto. Todos vemos la cosecha de alguien. Vemos el fruto, pero tú no sabes qué fue lo que sembró. Tú no sabes cuánto siembran ellos. Yo veo más de una prédica online todo el tiempo y la mayoría de muchas de las que veo dicen al principio, este tiempo fue sembrado por el ministerio de Kenneth Copeland. Este ministerio televisivo fue sembrado por este, y eso es caro. Entonces, si vemos lo que ellos siembran, después podemos entender la cosecha. Amén. Pero, ¿a qué es lo que voy? Deja de preocuparte lo que tienes, lo que no tienes. Quiero que vayamos a Mateo
6. Mateo 6. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no es monetaria, nuestra salvación no se trata del bolsillo. No, yo entiendo, y vas a prosperar y vas a tener. Yo lo entiendo. Y creo que para ti va a ser así, amén. No sé si usted está de acuerdo conmigo, que Dios lo va a prosperar. No sé si está de acuerdo conmigo, que va a haber paz en su casa, restauración, ¿sí? Pero esto no es una oferta de ventas de que te estoy vendiendo a Jesucristo, no. La aceptamos porque le creemos. Amén. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? Todas las cosas serán añadidas. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Dónde dormir? Lo voy a leer de nuevo para ti. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No te preocupes de nada de eso. Busca a Dios primero. Pero no busques a Dios por esas cosas. Busca su reino. Busca su reino. Y lo demás será añadido. Estoy buscando aquí un versículo, pero creo que lo tengo anotado acá arriba. Aquí está. Vamos. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los asentados en la región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. ¿Se acuerdan que le estaba hablando al principio de que el mundo está corrupto, corrompido y podrido en pecado? A los que estaban en la región de sombra y de muerte, la luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empezamos a entender que cuando Cristo predica, porque el reino de Dios se ha acercado, y dice que busquemos al reino, busquemos al Hijo, entender mejor a Dios, entender mejor las obras de Jesucristo, teniendo claro que Él no enferma, que Él no mata, que Él no vino a hacernos mal, que Él no puede ser tentado con el mal. Al contrario, que nuestro Padre Celestial es y vino para salvación, para restauración y para hacer las obras que Dios le mostraba cómo hacer, la voluntad del Padre, que fue morir por nuestros pecados, pagar por nuestras enfermedades, llevarlas, nuestras dolencias, tu sufrimiento psicológico, tu sufrimiento acá adentro, tu dolor. Él lo llevó y no te va a venir a probar con algo que Él se llevó. No te va a venir a manipular. Y viene esta imagen a mi mente. Los que predican, los que hablan de que Dios te enferma para enseñarte, ¿saben lo que están diciendo que Dios hace? Que Dios nos tiene con una zanahoria, ¿no es cierto?, en un palo, haciéndonos correr atrás de la sanidad. Corre atrás de mis bendiciones. Pero te estoy enseñando, no, es que lo estoy haciendo correr para que aprenda. Corre atrás de mis bendiciones. Corre atrás de lo que yo te he dado. Ese no es mi Dios. Lo siento. Jehová Rafa, el sanador, no es ese. Y la voluntad de Dios fue mostrada en Jesucristo. Llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nos sanó, resucitó, restauró, le dio vista al ciego, le dio vista al cojo, liberó al cautivo. No enfermó a nadie. Entonces, es tiempo que dejemos de creer que Dios se enferma para probarnos, que Dios se enferma, y empecemos a entender que Dios sana. Amén. Y sanó en Jesucristo. Y quiero que leamos este último versículo. Quiero que vayamos a Hebreos 12:28, porque me quedan 3 minutos. Hebreos 12:28. Y Señor, ¿cómo lo voy a hacer yo para poder servirte? Y porque
¿Y cómo lo voy a hacer para poder? Es que es complicado servirte, Padre. Quiero que vayamos aquí a Hebreos 12:28 y quiero que entiendan lo que quiere decir aquí este versículo, porque es muy importante. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿cómo le servimos a nuestro Padre? ¿Cómo es el servicio que le damos? Cuando predicamos el Evangelio, ¿cómo lo hacemos? Con temor y reverencia. Un servicio santo al 3 veces santo. Con temor y reverencia le servimos, porque hemos recibido su reino al Hijo. Le servimos con temor y reverencia. ¿Cómo? Si es difícil y Dios es fuego consumidor. Hemos recibido gracia, favor inmerecido para servir a nuestro Padre. ¿Y cómo recibimos gracia? Por la obra completa de Jesucristo en la cruz. Cuando recibimos la obra completa de Jesucristo en la cruz, ya no tenemos miedo al fuego consumidor de Dios, porque hemos recibido gracia para poder servirle mediante ella con temor y reverencia a nuestro Padre Celestial. El que no enferma, el que sana, el que salva, nuestro precioso Padre Celestial. Amén. Amén. Estoy contento. Estoy feliz. ¿Ve? Tenemos motivo para alegrarnos. Y tienen cómo ir a predicar ahora el Evangelio también. Ministros de la reconciliación, los llamo a abrir su boca. Vayan y prediquen. Y sepan cómo responder. Lo enseñé de Job. Aprendimos que la voluntad de Jesús, o sea, lo que hacía Jesús era la voluntad de Dios, por lo que Dios no enferma. Desde antes del pacto con Cristo, del Nuevo Testamento, y después, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no enferma. Tienes cómo responder ahora a esa pregunta. Ve y predica sin miedo, dando un servicio temoroso a Dios, de temor, de respeto, de reverencia, irreverente al 3 veces santo, mediante la gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo para hacerlo. Amén. Amén. Voy a orar por ustedes para este fin de semana entonces. Bueno. Padre, yo bendigo a mis hermanos y es lo que tú les das osadía para predicar el evangelio con poder, que tu palabra se manifieste en ellos, Señor, que haya un hambre por saber más de ti, Padre, un hambre por entender mejor tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo hablo a sus cuerpos, les digo, fortalezcanse para predicar el evangelio. Esos pies, Padre, yo les digo que son benditos para predicar el evangelio. Y Padre, yo oro por los Marina y Isabelita, Padre, y las bendigo en el nombre de Jesús, para que sigan predicando con osadía. Amén. Y amén. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hermanos bendecidos. La próxima semana seguimos hablando acerca de estos temas. Tenemos un invitado también que va a estar hablando en inglés, pero tenemos todo pensado para que usted lo pueda entender, ¿no es cierto? Si es que no sabe inglés, ¿no es cierto? No se preocupe, ya no se preocupe. No se asuste cuando lo vea ahí que está como que habla medio raro. Yo lo voy a traducir. ¿Está bien? Está bien. Entonces, se nos ha acabado el tiempo. Chris, ya estoy listo. Amados hermanos, bendecidos. Chao, chao.